Muy buenos días, señor presidente. Janet Galindo, de Grupo Transmedia, La Chispa, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Petrolera, Ciudad de México. Señor presidente, ayer tuvo usted un encuentro en su gira, tuvo usted un encuentro con empresarios, tanto de estadounidenses como mexicanos. ¿Cuáles fueron las inquietudes que ellos le externaron? Y no sé si en algún momento dado usted les expresó también todos los proyectos y todo lo que se está haciendo en el sureste, si hablaron en algún momento dado del Tren Maya, por ejemplo. Sí, hablamos, pero ellos ya conocen lo que estamos haciendo en el sureste, el transísmico, el Tren Maya, todo el impulso a la actividad petrolera, las refinerías, y hay una circunstancia especial por la situación de la guerra en Ucrania, que insisto, ya era una crisis, ¿no? Yo podría sostener que era una crisis del modelo neoliberal y que con la pandemia y con la guerra de Rusia y Ucrania se precipitó, se agravó, porque ya estaba agotado el modelo neoliberal, había que cambiarlo. Tan es así que como nosotros iniciamos el gobierno pensando en que ese modelo era inviable, y esto no es un asunto ideológico, es de juicio práctico, que en 34 años que impusieron ese modelo no hubo crecimiento. Lo peor de todo es que creció mucho la desigualdad económica y social. Ayer, en la exposición de Carlos Slim, reconoce de que los sueldos en México han crecido menos que en China y desde luego que en Estados Unidos en los últimos tiempos. No sé si hay una gráfica en mi libro La mitad del camino sobre empleo, no sé si es la mitad del camino sobre salarios. No, yo creo que es en el otro, en la economía moral. Entonces, se suponía, cuando empieza el auge en China, que una de sus ventajas comparativas era el pago de bajos salarios, o que eran muy bajos los salarios. Y en efecto, era mejor el salario en México que en China. Pero eso ya no es así. Durante todo el periodo neoliberal, esto es lo que sucedió. Desde 2000, este es el salario en China y este es México. Y miren el comportamiento. Ya
en 2009 es igual. Y sigue subiendo el salario en China. Y en México, del 9 al 18, que digamos nosotros. Nosotros lo subimos, lo hemos subido tanto el salario mínimo como el salario general. En el caso del mínimo, 65% en términos reales, como nunca se había hecho. Pero de todas maneras, todavía no llegamos. Entonces, de estos temas se habló. Fue muy interesante el que se esté pensando no solo en producir, sino también en mejorar los salarios, en crear empleos. Ya es una visión distinta, ¿no?, la que hay. Y también es muy importante el buen uso de los energéticos, cuidar los energéticos y no abandonar la transición energética para no seguir dependiendo del petróleo. Tenemos que pensar en energías alternativas. Por ejemplo, el proyecto que se inició en Sonora de una planta solar, lo queremos replicar en toda la frontera, no solo para tener energía en nuestro país, sino poder exportar energía a países, a estados fronterizos de la Unión Americana. De eso hablamos. Entonces, siempre y cuando la planeación esté a cargo de la Secretaría de Energía. Y el socio principal sea la Comisión Federal de Electricidad. Pero se puede permitir la inversión extranjera en sociedad con la Comisión Federal de Electricidad, porque para tener energía nosotros en el norte y poder exportar energía eléctrica, sí hay que replicar las plantas solares, pero necesitamos también plantas de gas de respaldo y necesitamos un tendido de líneas de transmisión. Entonces son inversiones fuertes, pero sí hay interés de parte de inversionistas estadounidenses. Lo mismo en el caso del gas, que ahora están llevando gas de Estados Unidos a Europa y no tienen ya más capacidad, pero por ejemplo España ya está comprando de todo el gas que consume el 35% a empresas estadounidenses que llevan el gas en barcos en un proceso que se llama de licuefacción, congelan el gas, lo embarcan y allá regasifican y ya los meten
meten el gas a los ductos, pero ya el 35% del gas de España ya lo está abasteciendo Estados Unidos. Entonces, no hay suficientes plantas de licuefacción. En el caso de México hay 2 contratos ya firmados, una planta de licuefacción en Ensenada, que son alrededor de $5,000 millones, y otra planta de licuefacción en Altamira, en el Golfo. Pero hay proyectos para una en Puerto Libertad, en el Mar de Cortés, que ahora se llama Mar de California, de Baja California. Otra en Salina Cruz, si se resuelve lo del derecho del vía para un gasoducto, y otra en Coatzacoalcos. Entonces, todo eso es inversión. También comentarles que para fortalecer nuestra autosuficiencia energética ya se autorizó la construcción de una nueva coquizadora en Salina Cruz. Ya no vamos a producir combustóleo, vamos a producir gasolinas, todo va a ser gasolinas. Y esto significa más rentabilidad y menos contaminación. Entonces ya son 2 plantas coquizadoras, una en Tula y otra en Salina Cruz. Son inversiones también, para que tengan la información, de $6,000 millones en las 2, y es presupuesto público, no son créditos, y son plantas de Pemex, o sea, de la nación, las 2. Este fin de semana, mañana, voy a hacer una gira de trabajo para ver plantas, pero de fertilizantes. Voy a una reserva de piedra fosfórica en Baja California Sur, voy a una planta también de fertilizantes que se adquirió, que está muy abandonada y que la vamos a rehabilitar porque necesitamos los fertilizantes, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ya se logró mediante una consulta que los campesinos indígenas de Sinaloa permitieran la construcción de una planta de fertilizantes en Topolobampo. Es una empresa alemana, porque nos hacen falta los fertilizantes. Y ya tenemos el plan también, y vamos a ir a agronitrogenados. Se va a ampliar, se va a tener otra planta para producir urea, y otra planta más en Cozoleacaque para amoníaco, que es la materia prima de la urea. Lo que queremos es dejar produciendo plantas que nos permitan
abastecer el 60% del mercado de fertilizantes y que ese 60% se entregue a los productores y a los productores más pobres de manera gratuita. Lo que hacemos en Guerrero, que ya estamos terminando de entregar este año, fertilizante, abono a todos los productores. Y da muchísimo gusto ver cómo del autoconsumo, que a veces nada por la sequía, por la falta de lluvia. Ahora que fui a la montaña me dio mucho gusto porque están muy buenas las milpas, porque está lloviendo y llegó a tiempo el fertilizante. Nos falta como un 10% de distribuir, pero ese programa se va a ampliar a Chiapas, a Oaxaca, a Zacatecas, a Nayarit, a Durango, a Puebla, Morelos, el Estado de México. Estamos viendo cómo lo vamos a ir ampliando y para eso las plantas de fertilizantes, porque la materia prima es el gas y lo tenemos y tenemos los ductos. Entonces, del gas se saca el amoníaco y el amoníaco es el que sirve para la urea, que es el fertilizante. Entonces, ahora con la guerra el precio del fertilizante se fue arriba. Antes también, aunque les moleste a los conservadores, éramos autosuficientes en fertilizantes, pero desmantelaron todo, privatizaron todo y ahora pues estamos recuperando lo que se puede para tener nuestro fertilizante y ser autosuficientes en lo alimentario, porque la lección mayor, la enseñanza mayor es ser autosuficientes en alimentos y ser autosuficientes en energéticos. Es fundamental. Nada del pensamiento trasnochado neoliberal de que en un mundo globalizado no hace falta producir, porque lo que se necesita se puede comprar afuera. Eso es una falacia. Nos engañaron con eso. Decían, ¿para qué impulsas el campo? ¿Para qué apoyas el campo? ¿Para qué tienes plantas de fertilizante? ¿Para qué apoyas a los productores? ¿Para qué fomentas el sector agropecuario? Si necesitas maíz, si necesitas frijol, si necesitas arroz, lo compras. ¿Para qué vas a hacer refinerías? Vende petróleo crudo. Ahí está el negocio. Y por eso en más de 40 años no hicieron una refinería. Vende petróleo crudo y compra la gasolina. Y ahora la realidad nos está demostrando que no es así. Si nosotros dejamos caer la industria petrolera, si desde que llegamos no hubiésemos atendido las 6 refinerías y no se hubiese comprado la de Deer Park y no se hubiese iniciado la construcción y ya tener terminada la primera etapa de Dos Bocas y no construir estas 2 coquizadoras, pues entonces estaríamos padeciendo por los aumentos en los precios de los combustibles. Además, no tendríamos petróleo crudo,
Porque si vemos la tendencia, ¿por qué no pones? ¿Cuál era la tendencia? Lo irresponsable de esta gente. Íbamos a estar hoy importando crudo. No solo no íbamos a estar, no solo no íbamos a tener gasolina ni diésel, no íbamos a tener el suficiente petróleo, lo que requerimos. Que hoy van a ver los datos. Nuestro consumo es de alrededor de 1.800.000 barriles diarios, lo que consume en nuestro país. Eso es lo que nosotros pensamos. Para no extraer más y cuidar el medio ambiente, nos hemos propuesto no pasar de 2 millones de barriles. Pero puede ser que encuentren la gráfica, es una así, que a ver si la manda a Octavio. Si hubiese continuado la tendencia, que esto, y voy a poner la gráfica también, de lo de violencia, porque este es otro asunto de los expertos, los doctores en ciencias sociales. Pero es muy interesante cómo se venía cayendo la extracción. Ya ahora debemos de estar como en 1.800.000, 1.700.000. Señor presidente, y hablando de política.